¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Un saludo a toda la audiencia de Urbana. La verdad que está bien lo que decís. Es difícil, ¿no? Venir a hablar de cultura con todas las conflictividades que estamos teniendo, ¿no? Digo, qué sé yo, el miércoles pasado no pudimos salir porque no teníamos internet, hay crisis de desalojos, pero son todas estas cosas que están pasando y que hace este gobierno, ¿no? Recién, muy bien decías vos, en el presupuesto de cultura se ven las prioridades. Nosotros ya hemos hablado algunas veces con Milcíades, con vos mismo, sobre el programa cultural en barrios y cómo lo financiaban, etcétera, etcétera. Y hoy lo que fuimos a auditar desde la Auditoría General de la Ciudad es quizás el programa insignia, el programa ideológicamente más de acuerdo con el PRO, con la libertad avanza, con el liberalismo que se desarrolla en cultura. Un programa inventado por el macrismo cuando llegó, no es un programa heredado, que es el de mecenazgos. ¿No? Que para que la gente lo entienda, nosotros venimos sosteniendo, hemos sostenido siempre que el Estado debe invertir en cultura, que tenemos que desarrollar los barrios, que tenemos que permitirle a los artistas populares expresarse y tenemos que permitirle a la gente tomar talleres y a toda la población acceder a expresiones culturales. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el liberalismo como libreto? Eso lo tiene que ordenar el mercado. Nosotros como Estado podemos tener que apoyar, fomentar la producción cultural y podemos tener que ayudar a los sectores vulnerables a acceder a una entrada. Pero, ¿qué lo tiene que resolver el mercado? Entonces, ¿qué deciden? En vez de que el Estado financie cosas, le proponen a los privados: si vos financiás algo de cultura, yo te lo descuento de impuestos. Entonces, en la práctica, el Estado termina poniendo, vía descuento de impuestos, en este caso que fuimos a auditar, un presupuesto no pequeño de 3.000 millones de pesos, ¿no? Presupuesto más relativamente importante, vía descuento de impuestos, pero no decide el Estado a dónde lo pone. Lo deciden los privados, ¿no? Una empresa, así es como, si ustedes caminan por la calle Corrientes, van a descubrir que todos los teatros, ¿no? Que antes era, no sé, el Teatro Astral, el Teatro Tabarí, todos los teatros de la calle Corrientes ahora tienen el nombre de un banco, ¿no? El Santander no sé cuánto, el McDonald's no sé cuánto, de un banco, de una empresa multinacional y de algo. Y uno dice de golpe, ah, qué bien estos señores, estas grandes empresas que deciden invertir en cultura. No, dejan de pagarle en impuestos. Entonces, le ponen su nombre a un teatro, invierten un dinero en el teatro, pero ese dinero lo dejan de pagar de impuestos. Entonces fuimos a ver, ¿no? ¿Cómo maneja la ciudad este programa? Este programa que mueve, ya les digo, la friolera de casi 3.300 millones de pesos, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que el programa no se publicita, por lo tanto, es un programa que podría acceder cualquier empresa que pague ingresos brutos o que pague impuestos en la ciudad. Sin embargo, acceden muy poquitas, ¿no? Grandes empresas, las pymes y demás, no saben que podrían destinar parte de la plata que pagan en impuestos a financiar un desarrollo cultural en su barrio, por ejemplo, ¿no? Es un programa, pero además es un programa que desde que asumió Jorge Macri empezó a vaciarse. Y entonces, por primera vez, quedó más de un tercio del dinero disponible para utilizarse a través del programa de mecenazgo para financiar desarrollos culturales sin utilizar. De 3.300 millones que había, 1.100 millones no fueron utilizados y solo se asignaron 2.100. Pero eso quiere decir que de 3.380 proyectos que se presentaron, el gobierno de la ciudad solo seleccionó 639. ¿Sí? Nunca, desde que se creó el programa, y vuelvo a decir, este no es un programa ni que lo hayan heredado de Tellerman, de Ibarra, ni de ningún jefe de gobierno anterior, es un programa creado por el macrismo. Nunca jamás desde que se creó el programa rechazaron tantos proyectos como durante Jorge Macri. De 3.390 proyectos que se presentaron, que quiere decir
soy un hacedor cultural, vengo y te propongo que me dejes hacer este proyecto que lo va a financiar este privado, ¿sí? Y que a cambio de eso no le cobres esa plata en impuestos a este privado. Bueno, de 3.380 que se presentaron así, solo a 637 le dijeron que sí. Cuando el presupuesto preveía que iban a gastar 3.300 millones de pesos y solo gastaron 2.100 de esta manera. Es decir, que el gobierno de Jorge Macri no solo, como ya habíamos charlado antes, desarma el programa cultural en barrios, ataca a los centros culturales que atienden a la cultura popular, sino que ni siquiera permite que se sostengan estos programas donde las empresas privadas financian el desarrollo cultural de la ciudad. Vos sabés que en otros países este es un tema que lo trajo en su momento, yo me manejé toda la vida en el ámbito de la cultura, lo trajo en su momento de discusión, te voy a poner años largos, el fallecido actor últimamente Beto Brandoni, que lo trajo en el gobierno de la Alianza como proyecto que se lo presenta a Fernando de la Rúa, cuando Fernando de la Rúa era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no prosperó. Pero ahí está su origen. Después lo toma, como bien vos decís, el macrismo en las últimas instancias. Una de las cosas a observar dentro de la ley de mecenazgo, perfectamente explicado, se ve que lo han estudiado a fondo, el tema, es el tema del Teatro Colón, una de las mayores sponsoreo, de las mayores iniciativas que hay, son con las empresas privadas que trabajan para el Teatro Colón en distintas cuestiones. Este modelo de gestión de exenciones impositivas que le pertenecen a la ciudad, no pueden tocar impuestos que les pertenecen a la nación. Por ejemplo, creo yo, corregime, Lisandro, no pueden tocarlo sobre el IVA, por ejemplo. No, es sobre ingresos brutos, sobre ABL, sobre los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente ingresos brutos. Básicamente ingresos brutos. Bueno, en este sentido, se benefician muy pocos. Y como vos bien decís, los desarrollos que, por ejemplo, puede tener una curtiembre de la zona de Soldati sobre un club de barrio para hacer fomentos culturales que tengan que hacer, prácticamente lo conozco el tema, son rechazados. ¿Cuál es el motivo? Y, viste, siempre motivo hay, pero son directamente rechazados. Es como el trámite del arbolito. Claro. Te encuentran cuál es el tema, digo, para que un banco internacional, ¿no? En vez de pagar ingresos brutos, destine parte de ese dinero a hacerle la fachada de un teatro en la calle Corrientes, enseguida le habilitan el trámite. Ahora, si una empresa de rectificación de motores de Soldati quiere invertir en el desarrollo de un café cultural en su barrio, siempre le falta un papel. Sí. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque la realidad es que ellos dicen que quieren que la sociedad decida sus prioridades culturales de manera autónoma, sin intervención del Estado, pero no es cierto. Lo que ellos de verdad quieren es que solo un cierto sector de nivel adquisitivo alto acceda a los bienes y consumos culturales. ¿Está bien? Claro. Esta es la verdad. Y entonces quieren destinarle los recursos públicos que deberían destinarse al desarrollo cultural solo a financiar y hacer más accesibles los consumos culturales de los sectores de alto poder adquisitivo concentrados en los lugares donde va a consumir cultura el alto poder adquisitivo y los consumos culturales que tienen que ver con la confusión
entre cultura y show. ¿Sí? Solo se financia aquello que puede ser interpretado como un show de afluencia masiva de público. ¿Sí? Y no se construye cultura de desarrollo participativo. Y Sí, esto es una constante en todo lo que tiene que ver con la política cultural de la ciudad de Buenos Aires, al punto tal que un programa como el de mecenazgos también se ve afectado en su desarrollo, aunque conceptual e ideológicamente tiene que ver con estas búsquedas de los neoliberalismos de rostro humano, ¿no? Y eso era lo que traía Brandoni del exterior, ¿no? Los canadienses, de ciertas experiencias internacionales, ¿no? Que son visibilizadas como capitalismos no crueles, ¿no? Entonces, aún esa perspectiva para el neoliberalismo vernáculo de Milei y Jorge Macri es demasiado. Entonces, también se meten ahí y también hacen que de 3.380 proyectos presentados, solo aprobaron 637. cuando nosotros hablamos del tema de la cultura, el querido negro Carela, Carlos Carela, compañero Carela, decía una cosa que nos llamaba la atención, ¿no? Es decir, el pueblo no necesita del Estado para producir cultura, la produce solo. Lo que nosotros analizamos es el incentivo del crecimiento, el incentivo de la participación, el incentivo de los recursos públicos para que accedan los que quizá nos ha tocado, los que hemos trabajado para el gobierno de la ciudad durante tantos años, ser el Teatro San Martín. Yo mismo, hace 50 años atrás, fue uno de los que yo vi por primera vez teatro en mi vida y me dediqué después toda la vida al teatro, con una excursión de la escuela que fuimos a ver una obra de teatro al Teatro San Martín, a la sala Casa Cubierta, que para mí, a la Martín Coronado, que era entrar a un lugar donde yo no me imaginaba con, no sé, 10 años, poder entrar a ese lugar. Entonces, era el fomento de los nuevos públicos, el fomento de lo que vos decís, el show, en vez de ir a ver, qué sé yo, no sé, el muñeco de turno famoso en la tele, íbamos a ver a Valle Inclán, o íbamos a ver a Federico García Lorca, o íbamos a ver a Armando Discépolo, autores argentinos. Otra de las cosas que desapareció de las carteleras porteñas son los clásicos argentinos. Como si el teatro argentino... Vos viste que hay estos mecenazgos que hay en el teatro... Cuando vos nombraste los teatros, me vino el Teatro Astral, el Metropolitan, bueno, todos estos lugares donde tienen... ¿Viste que están todas películas hechas obra de teatro? ¿Viste que hay en las carteleras fomentados? Sí, sí. Todos autores extranjeros. Todos autores extranjeros. Pero ahí, además, hay esto que vos decías. Yo me acuerdo, yo en la escuela primaria, la primaria pública, yo fui a ver ballet al Teatro Colón. Claro. Fui a ver La Celestina. Y fui a ver Sainete. Claro. ¿No? Al Teatro Regio. ¿No? Claro. Y además, en alguna, había una visión donde el teatro ocupaba toda la ciudad, ¿no? Donde teníamos el Cineteatro 25 de Mayo, el Teatro Regio, el Teatro del Plata, el teatro, ¿no? En distintos barrios, no solamente en Corrientes entre Callao y la 9 de julio. Esmeralda, ¿no?
Entonces, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más teatros de América Latina, ¿no? Entonces, digo, no es un detalle menor. Digo, somos una ciudad donde la cultura es importante, donde la cultura nos define, donde existe turismo cultural en la ciudad de Buenos Aires. Hay tours que se organizan de gente que viene del exterior a la Argentina solo para hacer recorridos culturales por la ciudad de Buenos Aires. Una noche va al teatro, una noche va a una milonga, una noche va... ¿No? Ese turismo existe. Ahora, el gobierno de la ciudad tiende a desarticular todos los programas que sostienen esas producciones culturales y tiende a desarticular los programas que sostienen la promoción de públicos, que sostienen que nuestras niñas y niños en las escuelas aprendan a consumir algo más variado de cultura que lo que les da el teléfono, ¿no? Claro. Desarticula esos programas y destina los recursos a transformar todo en un mainstream, ¿no?, de shows internacionales a ejecutarse en el Movistar Arena. Que por supuesto son impactantes. Los colegios de la ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros éramos chicos, pasaban por el Teatro San Martín, pasaban por el Teatro Colón, pasaban por el Teatro Regio, pasaban por el Cine Teatro 25 de Mayo. Hoy, la verdad es que el Teatro Colón tiene sus entradas agotadas a través de consumos privilegiados por tarjetas de crédito que te venden abonos y qué sé yo, y los chicos de la ciudad de Buenos Aires no van a ver al Teatro Colón. No. Antes de hablar contigo, me estaba fijando 3 teatros importantes del mundo. La Ópera de París, el Teatro La Scala de Milán y la Ópera de Berlín. Estaba mirando los presupuestos y la gestión. Vos sabés que los 3 teatros estos, salvo en Estados Unidos que son privados, esos 3 teatros son de gestión estatal nacional. El Teatro de Milán está subsidiado junto con la municipalidad, que vendría a ser la comuna de Milán. Y los teatros alemanes tienen una forma al estilo YPF, de cogestión, donde el presidente de la ópera es el ministro de Cultura de Berlín, por ejemplo. Bueno, y me puse a analizar un poco los que se llaman objetivos y funciones, y entre las primeras que aparecen es la participación activa de todo el estudiantado alemán, no de la ciudad de Berlín, alemán, porque son del Estado. Alguna vez, Lisandro, acá se discutió en épocas de Ibarra, el tema, estaba recién ingresado Néstor Kirchner y se discutió si el Teatro Colón no debía ser como es el Garrahan, de gestión coparticipada entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Porque el Teatro Colón es el 6º teatro de ópera del mundo, detrás de la Ópera de Manaos. Son 6 teatros de ópera, el Teatro Colón es el 6º. Entonces, cargarlo sobre la ciudad, que se lleva un presupuesto impresionante y que lo están destruyendo. Vos sabés que una de las cosas que pasa es que el Teatro Colón dejó de ser un teatro, o tiende a desaparecer, como el Teatro Factoría, donde... Sí, la pérdida de talleres y de oficios en el Colón es muy grande, es muy grave y está en crisis, ¿no? Bueno. La idea, están comenzando esta gestión y en eso profundiza cosas incluso que no se habían animado gestiones anteriores del macrismo. Esta gestión piensa el Teatro Colón como un escenario
donde concesionar producción integral a terceros privados. Sí, sí, la wagneriana, los sectores de producción internacional, los agentes internacionales, las compras de derechos, bueno, todo un negocio que, ¿para qué te voy a contar? Sí, Lisandro, estamos sobrepasadísimos de tiempo, nos comimos 20 minutos. Siempre nos ponemos a hablar y nos extendemos. Nos extendemos, temas que nos gustan mucho. Nos vemos la semana que viene, si así lo permite. Eso, nos vemos en la próxima columna y seguiremos tratando de desentrañar esto que sabemos que no es un error, que es un proyecto político de construir una Buenos Aires para pocos. Te mando un abrazo, Leo. Que la pases bien. Grande. Chao.